La tierra bajo nuestros pies no siempre es estable. Hubo un día en la historia en que el suelo se abrió con una furia indescriptible, no por un fenómeno natural, sino como un juicio divino. Un día en que la rebelión encontró su respuesta en lo más profundo de la tierra. Core, un líder influyente entre los israelitas, se atrevió a desafiar no solo la autoridad de Moisés y Aarón, sino la voluntad misma de Dios. Pero su insurrección no fue solo una muestra de desobediencia. Fue un reto frontal contra el orden sagrado establecido por el Altísimo. Lo que sucedió después estremeció a toda la nación. Un evento que dejó al pueblo temblando entre el temor y el asombro. ¿Fue la ambición su perdición? ¿O acaso tenía razón en cuestionar el liderazgo? Hoy desentrañamos esta historia cargada de intriga, poder y consecuencias que aún resuenan en nuestra existencia. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí podría transformar tu perspectiva sobre la obediencia, la justicia y el propósito divino. Suscríbete y comparte este mensaje, porque esta lección, más vigente de lo que imaginas, es algo que nadie debería ignorar. En medio del vasto campamento israelita, extendido como un mar de tiendas en el árido desierto, se alzaba la figura de Core, un hombre marcado tanto por su linaje como por sus inquietudes. Hijo de Isar, nieto de Coat y descendiente directo de Levi, Core ocupaba una posición privilegiada entre los levitas, aquellos encargados de los sagrados deberes del tabernáculo. Pero su destino no sería el de un levita más. Desde joven, Core demostró una inteligencia afilada y una elocuencia cautivadora. Sabía cómo ganarse la admiración y el respeto de quienes lo rodeaban. Sus palabras en las reuniones tribales resonaban con una mezcla de convicción y desafío, atrayendo tanto seguidores como detractores. Algunos lo veían como un líder natural, otros como un hombre cuyo orgullo podía conducir al desastre. A pesar de su posición dentro de la comunidad levítica, Core albergaba una inquietud insaciable. Miraba la estructura jerárquica establecida por Moisés y Aarón, y se preguntaba, ¿por qué solo ellos tenían el derecho de acercarse a Dios? ¿No eran acaso todos los israelitas parte del pueblo escogido? Estas preguntas se convirtieron en un fuego ardiente en su interior, alimentadas por su propia percepción de injusticia. Pero Core no estaba solo. En las sombras del campamento, en susurros entre las tiendas, encontraba eco en otros líderes tribales que compartían su descontento. Entre ellos, Datán y Abiram, hijos de Eliab, hombres de carácter fuerte, conocidos por su inconformidad con la autoridad. Sus razones eran distintas, pero su objetivo era el mismo: desafiar el liderazgo de Moisés y Aarón. Así, en reuniones secretas, entre palabras susurradas y promesas de un cambio inminente, la rebelión comenzó a tomar forma. Y cuando Core hablaba, su voz era fuego. ¿Acaso no somos todos santos?, clamaba con vehemencia, sus ojos brillando con determinación. ¿El Señor está en medio de nosotros? ¿Por qué entonces Moisés y Aarón se alzan por encima de la congregación? ¿Es esto justo? Mientras tanto, Moisés seguía guiando al pueblo con la paciencia de quien carga sobre sus hombros el destino de una nación. Aarón, fiel a su llamado, cumplía sus deberes sacerdotales, sin imaginar que, bajo la aparente calma del campamento, una tormenta se gestaba. Pero la rebelión de Core no permanecería oculta por mucho tiempo. Sus ambiciones y el creciente número de seguidores pronto harían que su voz se escuchara en todo Israel, desafiando no solo a Moisés y Aarón, sino al mismo Dios. Y cuando la verdad salió a la luz,
La tierra misma habló con un juicio que marcaría la historia para siempre. Los días en el desierto se alargaban como una prueba interminable. Bajo el sol abrasador, las tensiones latentes en el campamento israelita se volvían cada vez más evidentes. Core, observador incansable de los movimientos y decisiones de Moisés y Aarón, sentía crecer en su interior un peso insoportable. La sensación de una injusticia que no podía seguir ignorando. A medida que la nación avanzaba en su arduo peregrinaje, encontraba más razones para cuestionar la estructura jerárquica impuesta por los líderes divinamente escogidos. No era solo una inquietud pasajera, era un pensamiento persistente que se alimentaba con cada jornada de incertidumbre. El tabernáculo, majestuoso con sus finos tejidos y su diseño meticuloso, se erigía en el centro del campamento como un recordatorio constante de la presencia de Dios. Pero a los ojos de Core, también simbolizaba una desigualdad imposible de ignorar, un sistema que, su visión, no reflejaba la verdadera esencia de un pueblo elegido. Cada día veía a Aarón y sus hijos desempeñar sus funciones sacerdotales, con un aire de exclusividad. Las ofrendas, las intercesiones, los privilegios del sacerdocio, parecían reservados solo para ellos, mientras que los levitas, como él, eran relegados a tareas de menor importancia. Cargar el tabernáculo, custodiar sus utensilios, servir en la sombra de una élite sagrada. Porque solo Aarón y su linaje tienen acceso al sacerdocio, pensaba Core, sintiendo que su descontento se transformaba en certeza. Algo debía cambiar. Lo que al principio era solo una duda, comenzó a cobrar fuerza en sus conversaciones. La insatisfacción ya no era un susurro interno, sino una llama que ardía en sus palabras. En una de esas tardes polvorientas, en los márgenes del campamento, se reunió nuevamente con Datán y Abiram, dos líderes prominentes de la tribu de Rubén, hombres de carácter fuerte que, al igual que él, veían en Moisés una figura que concentraba demasiado poder. Es evidente que Moisés y Aarón han convertido su posición en un privilegio personal, afirmó Datán, con un tono cargado de resentimiento. Abiram, más vehemente, asintió con determinación. Nos sacaron de Egipto con promesas de una tierra de abundancia, pero aquí estamos, errantes en un desierto, sin más que promesas vacías. Core escuchaba con atención. Sus ojos brillaban con la intensidad de quien ha hallado eco en su propio pensamiento. La indignación de sus aliados solo avivaba el fuego que llevaba dentro. No es solo el desierto. Intervino, con una calma que contrastaba con la furia que ardía en su interior. Es el sistema que han impuesto. Nos llaman el pueblo elegido, pero ¿elegidos para qué? Moisés y Aarón han construido una estructura que los beneficia a ellos y a sus familias, mientras nosotros solo obedecemos. Estas reuniones con Datán y Abiram no eran casuales. Core veía en ellos a los aliados perfectos para amplificar su causa. Datán aportaba su capacidad analítica. Abiram encarnaba la ira del pueblo. Juntos formaban un núcleo poderoso, un punto de ignición en una rebelión que aún estaba tomando forma. A medida que su insatisfacción crecía, también lo hacía su determinación. Buscaba aliados en el campamento, hombres que, como él, se sentían relegados e ignorados, y los encontraba. En la penumbra de la noche, alrededor de las fogatas, sus palabras se convertían en un eco persistente. ¿Acaso no somos todos santos? ¿No camina el Señor en medio de este pueblo? Porque entonces, algunos deben elevarse por encima de los demás. Es hora de que Israel entienda que la santidad no es privilegio de unos pocos. Datán y Abiram
Ya no eran solo aliados, eran cómplices en una revuelta que aún se estaba gestando. La voz de Coré se esparcía por el campamento como un viento imparable, encontrando oídos ansiosos de cambio. Cada conversación, cada gesto de asentimiento, cada mirada cargada de frustración fortalecía su convicción. Algo debía cambiar. Y pronto. Pero estaba realmente preparado para desafiar a Moisés y Aarón, hombres cuya autoridad provenía directamente de Dios. La tensión en el campamento era palpable, como una tormenta gestándose en el horizonte. Coré sabía que estaba jugando con fuerzas mayores, pero su ambición y su sentido de justicia lo empujaban hacia adelante. Las preguntas seguían resonando en su mente y en la de sus seguidores. ¿Por qué unos pocos debían concentrar tanto poder? ¿Acaso no era el momento de redefinir la autoridad? El vasto campamento israelita, que antes parecía organizado y firme, comenzó a convertirse en un hervidero de murmullos. Lo que inició como una insatisfacción aislada en el corazón de Coré y sus aliados, pronto se transformó en una corriente subterránea de descontento, que se extendía por las tribus como fuego en un campo seco. Coré no tuvo que buscar adeptos. Las palabras de Datán y Abiram se encargaron de sembrar la semilla de la duda en muchos corazones. La gente comenzó a cuestionar lo que hasta entonces había aceptado sin reparos. A medida que la inconformidad creció, Coré urdió un plan más audaz. No bastaba con que la gente dudara. Debían convertir su incertidumbre en acción. Sus reuniones con Datán y Abiram se hicieron más frecuentes, más estratégicas. Ya no eran solo tertulias a la luz de la hoguera, sino auténticas asambleas donde los líderes debatían abiertamente cómo desafiar la autoridad de Moisés. Lo que proponemos no es una simple queja, dijo Coré una noche, su voz grave y serena, resonando entre los presentes. Es un llamado a la verdad. Moisés ha guiado a este pueblo como si fuera su rebaño personal. Pero nosotros también somos líderes. También tenemos derecho a decidir cómo avanzar hacia la tierra prometida. Datán lo interrumpió, sus ojos chispeando con una mezcla de indignación y fervor. El pueblo necesita abrir los ojos. Moisés nos sacó de Egipto con promesas de una tierra donde fluyen la leche y la miel, pero lo único que tenemos es arena y escasez. Abiram, con el seno fruncido, golpeó con fuerza el suelo polvoriento. No podemos seguir así. No somos siervos de Moisés ni esclavos de Aarón. Somos un pueblo libre, y como tal, debemos decidir nuestro destino. Estas palabras encontraron eco en los corazones de muchos, sobre todo en aquellos que se sentían marginados o defraudados por las decisiones de Moisés. Coré, con su elocuencia y carisma, supo transformar esa inconformidad en un movimiento. Con inteligencia y astucia, unió a un núcleo de líderes y ancianos que compartían su visión de cambio. Sin embargo, no todos los días eran de exaltación para Coré. Había momentos de duda, en los que su mente repasaba la trayectoria de Moisés. No era un líder cualquiera. Era el hombre que había desafiado al faraón, que había partido el Mar Rojo, que había subido al Sinaí y descendido con las tablas de la ley. Su autoridad no era política ni dinástica, era divina. Pero Coré se aferraba a su convicción. Su causa no era contra Dios, sino contra la manera en que Moisés y Aarón interpretaban esa autoridad. Dios está con nosotros, con todos nosotros, pensaba. No puede ser su voluntad que unos pocos dominen a la multitud. El campamento comenzó a dividirse en silencio. Unos seguían a Coré y sus aliados, otros permanecían leales a Moisés y a Aarón. La tensión flotaba en el aire,
Se percibía en las miradas esquivas, en los murmullos contenidos, en los espacios vacíos que empezaban a notarse en las reuniones de la congregación. La calma era solo aparente. Algo grande estaba por ocurrir. Moisés no tardó en notar estas señales. Aunque aún no comprendía la magnitud del movimiento que Core estaba liderando. Una noche, mientras el campamento descansaba bajo un cielo tachonado de estrellas, Core se reunió con Datán y Abiram para discutir el siguiente paso. No podemos quedarnos solo en palabras, dijo Core, su tono decidido. Es momento de enfrentar a Moisés directamente. Si nos presentamos como un frente unido, no podrá ignorarnos. Datán frunció el ceño, reflexionando. ¿Y si se niega a escucharnos? ¿Qué haremos entonces? Abiram, más impetuoso, respondió con firmeza. Entonces el pueblo deberá decidir. Ya no podemos dar marcha atrás. Así, entre las sombras del desierto, los planes de Core y sus aliados comenzaron a tomar forma. La confrontación era inevitable, y ambos lados del campamento parecían avanzar hacia un punto de colisión del que no habría retorno. El liderazgo de Moisés y Aarón estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que nunca antes habían enfrentado. El amanecer llegó al campamento israelita con un aire diferente, cargado de una tensión que incluso los más desprevenidos podían percibir. En el corazón del campamento, cerca del tabernáculo, un grupo considerable de hombres se congregaba en un círculo compacto. Core estaba al frente, acompañado de Datán, Abiram y 250 líderes prominentes de la congregación, hombres de renombre que habían decidido apoyar su causa. Aquella mañana no sería como las demás. La confrontación, que se había gestado en las sombras, ahora saldría a la luz. Moisés apareció, caminando con calma, pero con la mirada fija en el grupo que se oponía a su liderazgo. Aarón lo seguía con una expresión de preocupación, pero también de resolución. El silencio cayó sobre la multitud cuando Moisés se detuvo frente a Core, sus ojos encontrándose en un choque de voluntades. Core fue el primero en hablar, su voz firme resonando entre la multitud. Moisés, ¿hemos venido a hablar en nombre del pueblo? ¿Hasta cuándo seguirás erigiéndote como el único líder? ¿Acaso no somos todos parte del pueblo santo de Dios? ¿No camina el Señor en medio de todos nosotros? Entonces, porque tú y Aarón se alzan por encima de la congregación del Señor. Un murmullo de aprobación recorrió a los seguidores de Core. Moisés, con el rostro grave, esperó a que el silencio regresara antes de responder. «Escúchame, Core», dijo, su voz calmada pero cargada de autoridad. «Es poco para ti que el Dios de Israel te haya escogido como levita, que te haya dado el privilegio de estar cerca del tabernáculo, de servir en sus sagrados deberes, porque buscas también el sacerdocio. Al oponerte a Aarón, no te opones a un hombre, sino al Señor mismo». Core se adelantó un paso, su expresión mostrando una mezcla de desafío y convicción. «No se trata de mí ni de mis deseos, Moisés. Se trata de justicia. El sacerdocio no debe ser el privilegio exclusivo de una sola familia. Si todos somos santos ante Dios, entonces todos deberíamos tener el derecho de acercarnos a Él de la misma manera». La multitud, dividida entre partidarios de Core y seguidores de Moisés, observaba con atención cada palabra, cada gesto. Algunos intercambiaban miradas de aprobación hacia Core, mientras otros murmuraban en desacuerdo. Las facciones en el campamento eran claras, y el ambiente estaba cargado de expectación. Moisés levantó la mano para silenciar el murmullo de la multitud.
Su voz resonó con firmeza y solemnidad. Mañana el Señor mostrará quién le pertenece y quién es santo. Que cada uno de ustedes, Core y sus seguidores, tome un incensario, lo llene con incienso y lo presente ante el Señor. El Dios de Israel hará saber a quién ha escogido. El peso de aquellas palabras se posó sobre el campamento como una sombra. Muchos quedaron en silencio, procesando la gravedad del desafío. Pero Core, lejos de retroceder, dio un paso al frente. Su expresión reflejaba una mezcla de confianza y desafío. Así lo haremos, declaró su voz firme. Nos presentaremos todos, y que el Señor decida. Con esa resolución, sus seguidores se dispersaron, preparándose para el día siguiente. Sin embargo, Moisés no había terminado. Se volvió hacia los mensajeros de Datán y Abiram, quienes se habían negado a acercarse al tabernáculo. Subiré a verlos. Anunció con voz firme. No se atrevan a rehuir esta confrontación. Esa noche, el campamento estaba dividido. En los rincones, algunos susurraban entre sí, tratando de comprender las motivaciones de Core y las palabras de Moisés. Otros oraban en silencio, temerosos de lo que estaba por suceder. En su tienda, rodeado de sus aliados, Core sentía que el momento del cambio estaba cerca. Mañana, dijo, el pueblo verá que no buscamos derrocar a nadie, sino restablecer el equilibrio y la justicia. Si Dios realmente está con Moisés y Aarón, lo sabremos. Pero si no lo está, entonces el liderazgo debe cambiar. Las palabras fueron recibidas con asentimientos de aprobación. La tensión era palpable. Cada hombre presente sabía que el amanecer traería respuestas que cambiarían el curso de su historia. Mientras tanto, en otro extremo del campamento, Moisés se encontraba solo en su tienda, acostumbrado a llevar el peso de toda una nación sobre sus hombros. Aquella noche sentía una carga diferente. No era el hambre, ni la sed, ni los enemigos externos los que amenazaban a Israel. Esta vez, el peligro venía de dentro. Se arrodilló sobre la tierra polvorienta, alzando sus manos al cielo. «Oh Señor», susurró, con la voz quebrada por el peso de la situación. «Tú conoces los corazones de los hombres. Si he actuado injustamente, muéstramelo. Pero si esta revuelta no es contra mí, sino contra ti, te pido que reveles tu voluntad mañana. Yo no soy nadie para alzarme por encima de este pueblo. Solo he hecho lo que me has ordenado». El silencio de la noche fue su única respuesta. Permaneció allí, inmóvil, esperando alguna señal del cielo, alguna confirmación de que no estaba solo en esta prueba. Recordó los días en que había dudado de su capacidad para liderar. Desde la zarza ardiente hasta el paso por el Mar Rojo, había aprendido que la carga de guiar a Israel no recaía en su propia fuerza, sino en la voluntad de Dios. Pero esa noche, la traición de Core pesaba en su corazón como una losa. Finalmente, exhaló un profundo suspiro y se puso de pie. Salió de la tienda y contempló el campamento. Todo estaba en calma, pero sabía que era la quietud que precede a la tormenta. A unos metros de distancia, Aarón estaba sentado con su familia, visiblemente preocupado. Cuando Moisés se acercó, Aarón se levantó y lo miró fijamente a los ojos. «¿Qué crees que pasará mañana?», preguntó con voz tensa. Moisés sostuvo su mirada con una mezcla de tristeza y resolución. «No es contra nosotros, Aarón. Core y sus hombres creen que luchan por justicia, pero su lucha es contra Dios. Mañana el Señor mostrará su decisión, y no será por nuestras palabras, sino por su poder».
El amanecer traería consigo una resolución que nadie en Israel olvidaría, jamás. Aarón asintió, pero la angustia seguía reflejada en sus ojos. Para él, el sacerdocio no era un privilegio, ni un derecho a reclamar, sino una carga sagrada impuesta por el mismo Dios. Sabía que desafiar ese orden no solo ponía en peligro su papel, sino la estructura que el Altísimo había establecido para su pueblo. Miriam, su hermana, se acercó con el rostro severo y el corazón cargado de preocupación. «Hermano», dijo, mirando a Moisés con seriedad, «este pueblo siempre ha sido obstinado. Lo vimos en Egipto, lo vimos en el Mar Rojo, lo hemos visto una y otra vez en este desierto. Pero tú siempre has intercedido por ellos. Intercede también esta vez, incluso por Core». Moisés la observó en silencio. En su mirada pesaban años de lucha, de sacrificio, de cargar sobre sus hombros las rebeliones y los miedos de una nación entera. «He intercedido tantas veces, Miriam, pero esta vez no es como las demás. Si mañana el Señor no responde, entonces sabremos que no me ha enviado. Pero si lo hace, será para que todos entiendan que no se oponen a mí, sino a Él». No hubo más palabras, solo un silencio pesado que anunciaba la tormenta que estaba por desatarse. Aarón regresó junto a sus hijos, Eleazar e Itamar. Los miró con solemnidad y les habló con firmeza. «Mañana será un día difícil, pero pase lo que pase, recordad esto: el sacerdocio no es un honor personal, sino un servicio sagrado. Si Dios nos ha llamado, debemos responder con fidelidad, sin importar el costo». Mientras la noche avanzaba, Moisés volvió a su tienda, se recostó en el suelo polvoriento, mirando el techo de tela que lo cubría. Su mente vagó entre recuerdos de encuentros con Dios. La zarza ardiente, el monte Sinai, el maná cayendo del cielo. Cada milagro le recordaba que su fuerza no provenía de sí mismo, sino del Señor que lo había escogido. En la soledad de la madrugada, cerró los ojos y oró en silencio. Cuando el primer destello del alba iluminó el horizonte, Moisés se incorporó. Su corazón estaba firme. Había llegado el día que definiría el destino del campamento. El sol ascendió lentamente, cubriendo con su luz cada tienda, cada sendero, cada rostro expectante. El campamento entero estaba en vilo, consciente de que aquel día marcaría un antes y un después en su historia. Junto al tabernáculo, Core y sus 250 seguidores ya se habían reunido. Cada uno sostenía en sus manos un incensario, listos para la confrontación. Moisés y Aarón se adelantaron hacia ellos. Moisés observó a Core con serenidad, pero con una resolución inquebrantable. Sabía que en aquel momento no solo estaba en juego su liderazgo, sino la santidad del Dios de Israel. Entonces, su voz resonó con autoridad sobre la multitud. «Escuchad, pueblo de Israel. El Señor hablará hoy y mostrará a quien ha escogido. Apartaos de las tiendas de Core, Datán y Abiram, porque el Señor hará saber quién es suyo y quién es santo». Un silencio denso cayó sobre el campamento. Era el instante decisivo. Cada hombre, cada familia, debía tomar una elección. «Wise cielo, la justicia de Dios estaba a punto de manifestarse». Un murmullo inquietante recorrió la multitud como un viento invisible que agitaba las almas. Algunos comenzaron a retroceder, alejándose de las tiendas de Cor y sus aliados, mientras otros permanecían inmóviles, atrapados entre el temor y la duda. Las palabras de Moisés retumbaban en sus conciencias, pero el carisma y la elocuencia de Core
seguían ejerciendo un fuerte dominio sobre muchos corazones. Dentro del círculo de sus seguidores, el ambiente se volvió tenso. Algunos, hasta entonces firmes en su apoyo, comenzaron a dudar. No era solo la advertencia de Moisés lo que les inquietaba, sino la posibilidad de que, en su afán de justicia, hubieran desafiado al mismo Dios. Un anciano levita llamado Micaías miró a su alrededor, el miedo reflejado en sus ojos. ¿Y si Moisés tiene razón?, dijo en voz baja. ¿Y si esto no es contra él, sino contra el Señor? No podemos desafiar a Dios. Coré frunció el ceño y dio un paso adelante, su voz cargada de pasión y rebeldía. «Esto no es contra Dios», exclamó. «Es contra la injusticia. Moisés y Aarón se han adueñado del sacerdocio, como si fuera un derecho exclusivo. Pero nosotros también somos santos. Dios camina en medio de todo su pueblo, no solo de ellos». Micaías miró a los demás, viendo la lucha interna reflejada en sus rostros. Finalmente, bajó su incensario y dio unos pasos hacia atrás. No quería formar parte de un acto que podía ser una afrenta al Altísimo. Algunos lo imitaron, pero muchos otros se mantuvieron firmes, ya fuera por convicción o por orgullo. En la entrada de sus tiendas, Datán y Abiram observaban la escena con una mezcla de burla y desprecio. Datán alzó la voz, su tono desafiante resonando en el aire tenso. «Nos sacaste de una tierra donde fluía leche y miel para hacernos morir en este desierto. Ahora pretendes que creamos que hablas en nombre de Dios. Eres un impostor, Moisés». Moisés cerró los ojos por un instante, elevando su espíritu en silencio hacia el cielo. Al abrirlos, su mirada era de una solemnidad implacable. «Si estos hombres mueren como cualquier otro hombre», proclamó, «entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo nuevo y la tierra se abre para tragarlos vivos, entonces sabréis que han despreciado al Altísimo». Apenas terminó de hablar, un sonido profundo y estremecedor quebró el aire. Un temblor sacudió el suelo, un rugido que se alzó desde las entrañas de la tierra misma. En un instante, ante los ojos atónitos de todo el pueblo, la tierra se rasgó y las tiendas de Coré, Datán y Abiram comenzaron a hundirse. Gritos de pánico resonaron en el campamento, mientras los hombres, sus familias y todas sus posesiones eran devorados por la tierra, que luego se cerró sobre ellos con un eco de final irrevocable. El horror se apoderó de la multitud. Un grito unánime se alzó entre el pueblo. «El Señor es santo. El Señor es justo». Entonces, un nuevo juicio cayó sobre los 250 hombres que habían seguido a Coré. Desde sus incensarios, un fuego repentino brotó y los envolvió, consumiéndolos en un instante. Donde había habido hombres orgullosos y desafiantes, solo quedó ceniza. El campamento entero se postró, temblando ante la manifestación del juicio divino. Moisés y Aarón observaban con rostros serios, sin jactancia ni alegría. Sabían que no había sido una victoria personal, sino un acto de justicia de Dios. Aarón, con el corazón encogido, miró a su hermano y dijo en voz baja: «Esto no será olvidado, Moisés, no por nosotros, ni por el pueblo». El campamento quedó sumido en un silencio sepulcral. La sentencia de aquel día marcó a toda una generación, dejando en la memoria del pueblo la certeza de que la autoridad de Moisés y Aarón no provenía de ellos mismos, sino del Dios que los había elegido para guiar a Israel hacia la tierra prometida. El cielo despejado del desierto contrastaba con la inquietud que se respiraba en el campamento. Una multitud se había congregado alrededor de las tiendas de Coré, Datán y Abiram, observando con expectación y temor.
Las palabras de Moisés aún resonaban en el aire. «Apartaos de estos hombres». Algunos obedecieron de inmediato, alejándose con los ojos llenos de miedo, mientras otros permanecían inmóviles, atrapados entre la duda y la lealtad a los rebeldes. Core, de pie frente a su tienda, escudriñaba el tumulto con el seno fruncido. A su alrededor el aire se sentía pesado, cargado de una tensión insoportable. Quizá, en lo más profundo de su ser, entendía que el momento decisivo estaba cerca, pero su orgullo y su convencimiento de estar luchando por una causa justa lo mantenían firme. «No puede ser que todo termine así», pensó. «El pueblo merece justicia, y Moisés no tiene derecho a decidir por todos». Datán y Abiram, apostados a la entrada de sus tiendas, mostraban una postura desafiante. Sus palabras contra Moisés habían sido duras. Pero ahora, en el silencio previo al juicio, sus rostros reflejaban más obstinación que seguridad. Sus esposas e hijos se mantenían junto a ellos, sus miradas llenas de incertidumbre y temor. Moisés, con Aarón a su lado, levantó la mano una vez más para hablar. «Por esto sabréis que el Señor me ha enviado para hacer todas estas cosas, y no por mi propia voluntad. Si estos hombres mueren como todos los hombres mueren, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo nuevo, si la tierra abre su boca y se los traga vivos, entonces sabréis que han despreciado al Señor». Las palabras apenas se habían extinguido cuando un temblor sacudió el suelo. Al principio fue un murmullo profundo en las entrañas de la tierra, pero pronto se transformó en un rugido ensordecedor. El campamento entero se tambaleó, y los gritos de miedo comenzaron a llenar el aire. El suelo bajo las tiendas de Core, Datán y Abiram se agrietó, abriéndose con un crujido aterrador. Core sintió el suelo estremecerse bajo sus pies. Por primera vez, el miedo se apoderó de él. Miró a su alrededor y vio cómo sus seguidores retrocedían aterrorizados. Por un instante, una chispa de arrepentimiento cruzó su mente. Recordó los días en los que había servido junto al tabernáculo, cuando aún sentía la presencia de Dios como algo sagrado y tangible. «¿Qué he hecho?», pensó. Pero su orgullo le impidió clamar por misericordia. «Esto no puede ser el final», gritó. Pero sus palabras se perdieron en el caos. La tierra se abrió de golpe, formando un abismo oscuro y sin fondo. Core, Datán, Abiram, sus familias y todas sus posesiones fueron engullidos por el vacío. Sus gritos entremezclados con el estruendo de la tierra cerrándose sobre ellos, resonaron por un instante antes de desvanecerse, dejando un silencio aterrador. El pueblo, atónito, cayó rostro en tierra, temblando ante la magnitud del juicio que acababan de presenciar. Los gritos de arrepentimiento y súplicas de misericordia llenaron el aire. «El Señor es justo. El Señor es santo». Habían entendido que lo ocurrido no era obra de Moisés, sino del Dios de Israel. La verdad se había impuesto con una fuerza innegable, tan contundente que nadie osaba cuestionarla. Entre los seguidores de Core que habían sobrevivido, algunos lloraban desconsoladamente, lamentando su lealtad a un hombre que había desafiado la voluntad divina. Otros permanecían en silencio, incapaces de comprender cómo habían llegado a ese punto. La rebelión había terminado de manera definitiva y devastadora. Aarón, de pie junto a Moisés, miró el abismo que ahora estaba sellado. Su rostro reflejaba asombro y pesar. «Nunca olvidaré este día», murmuró, «no por lo que sucedió, sino por lo que significa. Dios no será desafiado. Su santidad es absoluta».
Moisés guardó silencio por un momento, observando la multitud postrada. En su corazón no había ni orgullo ni satisfacción, solo un profundo dolor. Eran nuestros hermanos, Aarón, dijo finalmente. Hombres que compartieron nuestra misión, nuestra carga, pero el orgullo los cegó, y su desafío no fue contra nosotros, sino contra el Señor. Que esto sea una lección para todos nosotros. El pueblo comenzó a dispersarse lentamente, cada uno llevando consigo el peso de lo ocurrido. Ese día quedaría grabado en la memoria de Israel, como un recordatorio imborrable de la santidad de Dios y la responsabilidad que implicaba estar en su pacto. La tierra había hablado, y su juicio fue tan claro como definitivo. El día después del juicio, el campamento israelita estaba sumido en un extraño silencio. Una calma pesada se asentó como una niebla sobre las tiendas, y el desierto, que normalmente vibraba con los sonidos de la vida diaria, parecía haber quedado mudo. El lugar donde la tierra se había abierto para tragarse a Core, Datán, Abiram y sus familias estaba desierto, marcado solo por un silencio ominoso y la mirada temerosa de aquellos que pasaban cerca. Moisés caminaba lentamente por el campamento, observando los rostros de las personas. Algunos lo evitaban, bajando la mirada al pasar junto a él. Otros se postraban en señal de reverencia o arrepentimiento, pero todos llevaban el peso del miedo en sus ojos. Un miedo que no era hacia Moisés, sino hacia el Dios que había actuado con tal poder y justicia. Moisés sintió la carga de la responsabilidad apretando su pecho. No había dormido la noche anterior. En su mente resonaban las palabras y los rostros de los que habían caído. Recordaba a Core no solo como el rebelde, sino como el hombre que una vez había servido fielmente al Señor. ¿En qué momento se había perdido? ¿En qué instante su ambición había cegado su corazón? Aarón se unió a él, su rostro reflejando el mismo cansancio. ¿Cómo seguimos adelante después de esto?, preguntó, su voz apenas un susurro. Moisés suspiró, pasando una mano por su frente. Con temor, Aarón. Con temor y reverencia. El pueblo ha visto la santidad de Dios, pero también su justicia. Ahora debemos guiarles para que no olviden lo que significa ser su pueblo. Cerca del centro del campamento, algunas familias se reunían en silencio. Entre ellas estaban aquellos que habían seguido a Core, pero que en el último momento habían retrocedido y sobrevivido. Una mujer joven, Miriam, sostenía a su hijo en brazos, sus ojos llenos de lágrimas, mientras miraba al lugar donde su esposo había estado la noche anterior. Me dijo que no me preocupara, murmuró a una vecina que trataba de consolarla, que Dios estaba con ellos, que todo saldría bien, pero ahora está muerto. Otro hombre, que había sido cercano a Datán, permanecía sentado junto a su tienda, mirando al horizonte. Nunca lo vi dudar, dijo un grupo pequeño que lo rodeaba. Datán siempre estaba tan seguro, tan lleno de palabras. Pero no puedo dejar de pensar que, en el último momento, debió haberse arrepentido. ¿Qué pasa con un hombre que desafía al Señor hasta el final? ¿Qué siente en el momento en que sabe que ha perdido? Mientras tanto, los levitas reunían en silencio, los incensarios dispersos tras el juicio. Cada uno de ellos, ennegrecido por el fuego divino, era un recordatorio tangible de la insurrección y su trágico desenlace. Moisés, con la solemnidad de quien entiende la gravedad de la lección, ordenó que fueran purificados y utilizados para revestir el altar. Esto será una señal para las generaciones futuras, dijo Moisés,
para que nadie más ose acercarse al sacerdocio sin el llamamiento del Señor. El trabajo se llevó a cabo sin palabras. Los levitas sabían que cada objeto que recogían no era solo metal, sino testimonio de un error irreversible. El fuego había consumido a sus portadores, pero el eco de su desafío persistía en la mente de todos. Esa noche, bajo el vasto cielo estrellado, Moisés reunió a los ancianos y líderes de las tribus. Su voz, firme pero cargada de pesar, resonó en la penumbra. Lo que aconteció ayer no fue solo un juicio contra unos pocos, sino una advertencia para todos. El Señor es santo, y su voluntad es inquebrantable. Vosotros, como líderes, debéis guiar a vuestro pueblo con justicia y obediencia. No olvidéis que fuimos escogidos, no por nuestra grandeza, sino por su gracia. Los rostros de los ancianos reflejaban el peso de sus palabras. El temor a Dios había sido renovado en sus corazones. Sabían que su labor no sería fácil, pero también entendían que no podían desviarse del camino trazado por el Altísimo. Con el paso de los días, el campamento recobró su ritmo, pero nada volvió a ser igual. Cada tarea, cada sacrificio, cada oración, era realizada con una reverencia renovada. La herida de la rebelión tardaría en sanar. Pero el pueblo sabía que el Señor había dejado una marca imborrable en su historia. Los murmullos de disensión fueron reemplazados por susurros de reflexión. Ya no eran palabras de queja, sino de aprendizaje. Moisés, percibiendo este cambio, supo que era el momento de reunir a la congregación. Ordenó que todos se congregaran ante el tabernáculo. Hombres, mujeres y niños acudieron, con la solemnidad de quienes han sido testigos del poder divino. El líder de Israel se alzó ante ellos, apoyado en su bastón. Su rostro, endurecido por los años, y la carga de su misión, reflejaba una autoridad serena. Su voz, aunque calmada, llenó el espacio con la misma firmeza con la que había enfrentado al faraón. Pueblo de Israel, fuisteis testigos de lo sucedido con Core y sus seguidores. El Señor ha dejado claro que su voluntad no puede ser desafiada sin consecuencias. Pero no estamos aquí solo para hablar de juicio, sino para recordar quiénes somos y a quién servimos. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran en cada corazón. Luego continuó. El Señor nos sacó de Egipto, no porque fuéramos mejores que otros pueblos, sino por su amor y su promesa. Nos dio sus mandamientos, nos sustentó en el desierto y nos protegió de nuestros enemigos. Pero con la bendición viene también la responsabilidad. Debemos obedecerle, no solo por temor al juicio, sino porque en él hay vida. El silencio que siguió no era vacío, sino cargado de significado. El pueblo, con los rostros iluminados por la luz de las antorchas, sabía que estaban ante una decisión: seguir el camino de la obediencia o repetir los errores del pasado. El eco de la rebelión aún resonaba, pero en los corazones de muchos comenzaba a brotar algo nuevo, un temor reverente, un compromiso renovado y una comprensión más profunda de la santidad de su Dios. Moisés alzó el bastón, señalando hacia el tabernáculo. Mirad el altar, revestido con los incensarios de aquellos que se rebelaron. Que sea un recordatorio perpetuo de que no somos nuestros propios líderes. Dios ha establecido un orden, y nuestra tarea es caminar en su voluntad. No permitáis que el orgullo o la ambición os alejen de él. En la multitud, muchos escuchaban con atención, algunos con lágrimas en los ojos. Entre ellos estaba Micaías, un anciano que había seguido a Core. Ahora, con la cabeza inclinada, susurró a los que estaban cerca de él. Pensé que luchábamos por justicia,
pero no vi que nos habíamos levantado contra Dios. Mi corazón está lleno de arrepentimiento. Junto a él, Miriam, la joven viuda, abrazaba a su hijo, mientras escuchaba las palabras de Moisés. Aunque el dolor de perder a su esposo aún pesaba en su corazón, comenzaba a encontrar consuelo en la justicia de Dios. No entiendo todo, murmuró a su vecina, pero sé que debo permanecer fiel a él. Cuando Moisés terminó de hablar, Aarón se adelantó. Aunque solía ser reservado, ese día decidió compartir su reflexión. Cuando fui escogido como sacerdote, sentí temor, dijo, mirando a la multitud. No porque no quisiera servir, sino porque sabía que era indigno. Pero comprendí que el sacerdocio no es mío, sino de Dios. Cada uno de vosotros tiene un papel en este campamento, y todos estamos aquí por su gracia. Recordad siempre, la obediencia no es una carga, sino una bendición. Sus palabras fueron recibidas con un profundo silencio, roto solo por los sollozos de aquellos que meditaban sobre sus propias vidas. Algunos líderes tribales aprovecharon la oportunidad para hablar con sus clanes, recordándoles la importancia de la unidad y la reverencia. Familias enteras se arrodillaron juntas, orando por fortaleza para seguir el camino de Dios. En los días siguientes, el campamento comenzó a transformarse. Las disputas menores que antes llenaban las tiendas dieron paso a conversaciones sobre cómo servir mejor al Señor. Los levitas, conscientes del peso de su llamado, renovaron su compromiso con el cuidado del tabernáculo y la obediencia a sus estatutos. Las familias, inspiradas por las palabras de Moisés y Aarón, buscaron formas de enseñar a sus hijos sobre la santidad de Dios y la importancia de la obediencia. El recuerdo de Coré y su rebelión permaneció, no como una herida abierta, sino como una lección imborrable. Los israelitas entendieron que su travesía hacia la tierra prometida no era solo un viaje físico, sino un proceso de transformación espiritual. Cada día en el desierto era una oportunidad para aprender, crecer y acercarse más al Dios que los había elegido. Aunque la cicatriz de la rebelión aún dolía, el pueblo comenzó a mirar hacia adelante con renovada esperanza y humildad, conscientes de que su destino no dependía de su propia fuerza, sino de su fidelidad al Dios que caminaba con ellos. Los años pasaron, y la generación que presenció la rebelión de Coré comenzó a desaparecer, dejando su historia como legado para los más jóvenes. Sin embargo, el incidente no fue olvidado. En las noches, alrededor de las fogatas, los ancianos relataban cómo la tierra se había abierto en respuesta al desafío contra la autoridad de Dios, dejando una marca indeleble en la memoria de Israel. Para las familias, especialmente entre los levitas, el recuerdo de Coré no era solo una advertencia, sino un llamado a la reflexión. Los descendientes de Coré, quienes no fueron tragados por la tierra debido a su juventud o a su distancia del acto de rebelarse, encontraron en su historia un nuevo significado, uno de redención, esperanza y servicio fiel. Al principio, llevaban la carga de ser señalados como hijos del rebelde, pero con el tiempo, aprendieron a hallar un propósito en su pasado, conocedores de la gravedad del pecado de su antepasado, pero también del poder restaurador de Dios. Se dedicaron a servir con humildad y devoción. De entre sus líneas surgiría más tarde un grupo de levitas que se destacaría en la alabanza y adoración a Dios, componiendo cánticos y salmos que quedarían registrados en la historia sagrada de Israel. Su legado demostraría que aunque el pecado trae juicio, el arrepentimiento y la obediencia pueden transformar hasta la más oscura de las herencias. Así, la historia de Coré no terminó en juicio,
sino en restauración. Y el pueblo de Israel aprendió que aunque Dios es justo, también es misericordioso con aquellos que se vuelven a Él. Y los ancianos enfatizaban a sus descendientes que el juicio de Dios no fue una condena sin remedio para su linaje, sino una corrección necesaria para preservar la santidad y el orden en Israel. Entre aquellos que portaban este legado, se encontraba un hombre llamado Elcana, quien consagró su vida al servicio del tabernáculo. Desde su juventud mostró un celo ferviente por las tareas sagradas, asegurándose de que cada rito y cada utensilio fueran tratados con la reverencia debida. Dios no nos abandonó, decía a menudo a sus compañeros levitas. Nos dio una segunda oportunidad, y cada día es una ocasión para demostrar nuestra gratitud con fidelidad. Paralelamente, otros descendientes de Core encontraron su llamado en la adoración. Con el tiempo se convirtieron en los renombrados hijos de Cor, autores de algunos de los salmos más profundos y conmovedores que formarían parte del libro de los Salmos, incluyendo el sublime El Señor es mi refugio. Sus composiciones no eran meras melodías, eran el testimonio de un corazón que, tras haber conocido el juicio, había abrazado la redención a través de la alabanza. Su anhelo era honrar a Dios y demostrar que, aunque la historia de Core comenzó con rebelión, su linaje podía convertirse en un instrumento de exaltación divina. A lo largo de las generaciones, la memoria de este episodio sirvió como un recordatorio inquebrantable de la santidad de Dios y la importancia de someterse a su autoridad. En tiempos de incertidumbre, los líderes de Israel evocaban esta historia como advertencia y enseñanza. Durante la instrucción de los jóvenes, los ancianos narraban cómo el juicio de Dios había sido inmediato, pero también cómo su misericordia había preservado a aquellos que no se unieron a la rebelión. Esta historia no es solo sobre el castigo, enseñaban los maestros. Es sobre la justicia de Dios y la santidad que demanda de nosotros, pero también es sobre la oportunidad de redención. Core fue juzgado, pero sus descendientes fueron restaurados. Siempre hay un camino de vuelta al Señor, para aquellos que caminan con humildad. Los hijos de Core se convirtieron en una pieza fundamental del culto y la adoración en Israel. Su nombre, que alguna vez estuvo ligado a la rebelión, ahora resplandece a través de la adoración y la poesía sagrada. Sus salmos, impregnados de gratitud y asombro reverente, reflejaban una profunda comprensión de la justicia y la misericordia divinas. Uno de los más citados, porque un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos, se convirtió en un himno de devoción y entrega. Generación tras generación, la historia de Core siguió siendo contada, no solo como una advertencia, sino como un testimonio de redención. Así como Dios había mostrado su justicia, también había permitido que los descendientes de Core vivieran, prosperaran y se convirtieran en heraldos de su gracia. No era un Dios que solo juzgaba, sino un Dios que restauraba a aquellos que se volvieran a Él con corazón sincero. Los ecos de este pasado no quedaron en el olvido, sino que resonaron en Israel como un recordatorio constante de que el Dios que los guió por el desierto era santo, justo y misericordioso. A través de los hijos de Core, cada generación aprendió que, incluso tras el fracaso, había lugar para el arrepentimiento, la restauración y la esperanza de un nuevo comienzo. La historia de Core y su rebelión se transformó en un pilar de la tradición oral y escrita de Israel. De padres a hijos, se narraba cómo la tierra se había abierto para juzgar a aquellos que desafiaron la santidad de Dios, pero también cómo su misericordia había permitido que un linaje, nacido de la rebelión,
se convirtiera en un testimonio viviente de su gracia. Uno de los salmos más emblemáticos de los hijos de Core, el Salmo 42, resuena hasta hoy con la voz de aquellos que, habiendo pasado por el juicio, encontraron refugio en Dios. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Este salmo, profundamente personal y poético, refleja un anhelo por la presencia de Dios, un deseo de reconciliación y comunión con Él. Para los hijos de Core, estas palabras no eran meramente líricas, eran una confesión de lo que habían aprendido de su historia familiar, la necesidad de buscar a Dios en todo momento, incluso en medio de la adversidad. Aunque su linaje estaba marcado por el desafío de su antepasado, también estaba imbuido de un profundo entendimiento de la importancia de humillarse ante el Creador. El Salmo 42 resonó profundamente en Israel. Sus imágenes evocaban el desierto por el que el pueblo había vagado, el agua escasa que anhelaban y la dependencia absoluta de Dios para sobrevivir. Pero para los hijos de Core, estas palabras también eran un recordatorio de su propia travesía espiritual, una jornada desde la rebelión y el juicio hacia la reconciliación y el servicio. Después del juicio de Core, sus descendientes encontraron en la música y la alabanza un medio para expresar su gratitud y para servir al Señor. En lugar de cargar con la vergüenza de su linaje, transformaron su historia en un mensaje de esperanza. A través de los salmos y las ceremonias de adoración en el tabernáculo, y más tarde en el templo, los hijos de Core se convirtieron en músicos destacados, liderando cánticos que unían a la congregación en alabanza a Dios. Su música era más que melodías. Era una proclamación de la santidad de Dios y de la necesidad de obedecer su voluntad. Cada nota, cada palabra cantada, era un recordatorio de que, incluso después de la caída, había oportunidad para la restauración. Los salmos atribuidos a ellos, como el Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Señor de los ejércitos, reflejan un profundo arraigo en la adoración y la dependencia de Dios. Estas palabras, compuestas por un linaje que había aprendido el peso de desobedecer a Dios, inspiraron a generaciones a acercarse a Él con reverencia y humildad. El legado de Core, tal como se entendía siglos después, no era solo el de la rebelión, sino el de la redención a través de sus descendientes. En los relatos de los ancianos y en los cánticos de los levitas, se repetía la misma lección. Dios es justo, pero también es misericordioso. Su justicia no elimina la posibilidad de reconciliación, sino que la hace más significativa. Entre las generaciones futuras, los hijos de Core fueron recordados como un ejemplo de cómo el arrepentimiento y la dedicación pueden transformar incluso el linaje más marcado por el error. Su historia alentó a otros a buscar a Dios con un corazón sincero, sin importar cuán lejos hubieran caído. El impacto de la música de los hijos de Core continuó moldeando la identidad espiritual de Israel. Sus salmos se cantaron en tiempos de alegría y también en tiempos de dificultad, uniendo a la nación en alabanza y dependencia de Dios. Cada vez que alguien entonaba sus palabras, recordaba que la fidelidad de Dios era más grande que los errores humanos y que su misericordia podía redimir incluso las situaciones más desesperadas. El legado de Core, por tanto, fue doble. Un recordatorio severo de las consecuencias del orgullo y la desobediencia, y una inspiración de cómo un linaje marcado por el juicio pudo convertirse en un testimonio viviente de adoración y servicio fiel. En cada generación, las palabras de los hijos de Core seguían resonando. ¿Por qué te abates, oh alma mía,
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La historia de Core y su rebelión quedó inmortalizada en la memoria de Israel, no solo como un relato del pasado, sino como una advertencia viva que atravesaba generaciones. En cada rincón del campamento, y más tarde, en cada ciudad y aldea de Israel, el nombre de Core evocaba preguntas profundas sobre la naturaleza de la ambición, la autoridad y la relación del hombre con lo divino. El desafío de Core no era simplemente una cuestión de desobediencia, sino un reflejo de un conflicto interno que resuena en toda la humanidad, donde termina el deseo legítimo de igualdad y justicia, y donde comienza la ambición desmedida. Core se veía a sí mismo como un hombre justo, defendiendo lo que creía un derecho de todos los israelitas, el acceso directo a Dios. Sin embargo, en su búsqueda, ignoró un principio fundamental de la fe. No se trata de lo que el hombre cree merecer, sino de lo que Dios ordena. La ambición, cuando no está guiada por la humildad y la obediencia, puede convertirse en un arma de doble filo. Puede cegar incluso a las personas más sinceras, llevándolas a desafiar no solo a las autoridades humanas, sino al mismo Creador. Core no solo se rebeló contra Moisés y Aarón, al rechazar el orden divino, desafió la autoridad de Dios mismo. Esta historia también nos revela el peso de la autoridad y la responsabilidad que conlleva. Moisés no buscó el liderazgo, fue escogido por Dios para una tarea que muchas veces se volvió una carga pesada sobre sus hombros. La autoridad divina no es un privilegio personal, sino un llamado a servir con humildad y devoción. Moisés comprendió esto, y fue precisamente su dependencia de Dios lo que lo mantuvo firme en medio de las pruebas. En contraste, Core percibía la autoridad como un privilegio que debía ser compartido, sin comprender que el sacerdocio no era un derecho humano, sino una asignación divina. Este conflicto entre la percepción humana y la voluntad de Dios sigue siendo relevante en cualquier comunidad. ¿Quién tiene derecho a liderar y bajo qué condiciones? ¿Cómo podemos discernir entre un desafío legítimo a la injusticia y una rebelión impulsada por el orgullo? En última instancia, el desafío de Core es una historia sobre la relación del hombre con Dios. Su rebelión no surgía de una falta de conocimiento, sino de una desconexión espiritual. Core y sus seguidores vieron el poder y la santidad de Dios, pero no pudieron aceptar su voluntad cuando ésta contradeca sus deseos. Este patrón se repite a lo largo de la historia de la humanidad. El hombre, atrapado entre el orgullo y el anhelo de trascendencia, lucha por aceptar que no siempre puede comprender los designios divinos. Sin embargo, la historia de Core también contiene un mensaje de esperanza. Aunque el juicio fue severo, sus descendientes encontraron un camino hacia la reconciliación y el servicio fiel. Esto demuestra que incluso cuando el hombre falla, Dios siempre deja espacio para el arrepentimiento y la redención. Ahora, siglos después, la voz de Core sigue resonando. No como una amenaza, sino como una pregunta: ¿qué harías tú en su lugar? ¿Podrías reconocer la diferencia entre tu propia voluntad y la de Dios? ¿Tendrías la humildad de aceptar la autoridad divina, incluso si desafiara tus propias ambiciones? Cada uno de nosotros enfrenta momentos en los que nuestras ideas de justicia, poder y propósito chocan con algo más grande que nosotros mismos. ¿Qué elegiremos? ¿La obediencia, que conduce a la vida, o la rebelión, que aunque disfrazada de justicia, puede llevar a la destrucción? La historia de Core no es solo un relato del pasado, sino un espejo para el presente.
Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, nuestras decisiones y nuestras relaciones con aquellos que lideran, así como con el Dios que nos llama a seguirle. Esta no es solo una historia para recordar, sino una lección para vivir. A través de su rebelión, su juicio y la redención de sus descendientes, aprendemos que la ambición, cuando no está enmarcada en la humildad, puede desviarnos del camino correcto. También comprendemos que la autoridad, cuando es divina, no es un privilegio para quienes la poseen, sino un llamado al servicio y a la obediencia. En cada generación, la pregunta de Corey resurge: ¿seguiremos nuestros propios deseos o nos someteremos a la voluntad de Dios? Este desafío no es exclusivo de líderes o figuras prominentes, sino de todos aquellos que buscan propósito y significado en sus vidas. La lección final no es solo una advertencia contra la rebelión, sino un recordatorio de que, incluso en el fracaso, hay esperanza, y en el arrepentimiento hay redención. ¿Y tú, qué harías si estuvieras en el lugar de Core? ¿Qué podemos aprender de esta historia para nuestra vida diaria?